Muy buen día. El día de hoy les vamos a presentar el programa de solución de sistema de biela manivela. Este es para el curso de mecanismos y vibraciones, el grupo 3 de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica de la Universidad Católica de Santa María. Aquí podemos ver a los integrantes. Aquí podemos apreciar el programa en el cual tenemos para poner las siguientes variables: la longitud de manivela, la longitud de biela y la excentricidad. Estas tres son obligatorias debido a que es el principal estructura de este tipo de sistemas. Pero además de esto, tenemos para seleccionar las opciones dependiendo de lo que se necesite. Como puede ser las opciones de ángulo, que puede ser de manivela, de biela o la posición de la corredera. Luego las opciones de velocidad, que pueden ser de manivela, de biela y bueno, de corredera. Y finalmente las aceleraciones. Bueno, ahora procedemos a hacer una prueba del funcionamiento correcto del programa, validando con los datos anteriormente calculados. En el caso de la longitud de la biela sería de 10 centímetros, la longitud de la biela sería de 17 centímetros, la excentricidad sería de 2 centímetros. En este caso pondríamos el ángulo de la biela, que sería un ángulo de 37 grados, la velocidad de la manivela, que sería 3 radianes sobre segundo, y la aceleración de la biela, 7 radianes sobre segundo al cuadrado. Y procedemos a dar el funcionamiento del programa con la opción calcular. Como visualizamos, tenemos los resultados de la posición de la biela, el ángulo de la biela, el ángulo de la manivela, posición de la escobedera, velocidad de la manivela, velocidad de la biela, velocidad de la corredera y una aceleración de la manivela, de la biela y de la corredera. Y presentamos un pequeño gráfico de cómo es el desplazamiento y el funcionamiento de la biela manivela. Una vez hemos comprobado los datos de cinemática, procedemos a la parte de cinética. En esta pantalla nos piden ingresar los parámetros cinéticos, de los cuales tenemos masa de manivela, masa de biela, masa de la corredera, la inercia de la manivela, la inercia de la biela, el coeficiente de fricción, el alfa de la manivela, el alfa de la biela, el R de la manivela y el R de la biela. Y además nos pide seleccionar otra variable que puede ser fuerza o momento. Para la masa de la manivela introducimos 23, para la biela 35, para la corredera 12, la inercia de la manivela 10, inercia de la biela 7 y el coeficiente de fricción 0,1. Alfa de manivela 12, alfa de biela 9, R de manivela 4 y R de biela 2. Por último, seleccionamos la variable, ya sea fuerza o momento, en este caso fuerza de 50. Una vez nos cercioramos de tener los datos, procedemos a presionar el botón de calcular. En la siguiente pantalla se nos muestran los resultados del análisis cinético. La fuerza aplicada, el momento resultante, la fuerza normal, las reacciones en A, en el eje X y Y, las reacciones en B, en el eje X y la reacción de C, en el eje X. Una vez obtenidos los resultados del análisis cinético y lo que es el análisis cinemático, nos cercioramos de guardarlos bien y procederemos con la siguiente parte del programa, la cual sería la realización de los gráficos. Iniciamos, para el código iniciamos importando las librerías del sistema. Importamos Pgame, PCs y P9 y ImportMat, que se encarga para hacer los cálculos
de las variables que se usarán para resolver el problema. Posteriormente iniciamos configurando una pantalla de inicio especificándole el ancho y el alto. Posteriormente, después agregamos una tabla de colores para que usaremos en el diseño de la configuración de pantalla. Configuramos las fuentes de letra y una vez eso, configuramos los diagramas para ingresar los resultados, unas pequeñas variables de entrada. Posteriormente, iniciamos agregando eh, los nombres para cada variable, que serían ángulo de manivela, ángulo de biela y posición de comedera. E igualmente para las velocidades de la manivela, biela y comedera. Después para aceleración de manivela y aceleración de comedera y biela. Eh, Después de esto agregamos las constantes opciones que serían delta, teta y que serían teta, velocidad y teta dos puntos. Posteriormente agregamos los botones para el cálculo, para los cálculos, para realizar los cálculos, para volver a una opción anterior, para realizar los gráficos, cinemática y generar el gráfico de posición. Eh, por consiguiente, agregamos las variables de animación De y esta manera los resultados se muestran en la pantalla, declarándolos según el ángulo de manivela, ángulo de biela y posición de la corredera. Luego de ello, lo siguiente es hacer las velocidades, para lo cual utilizamos un comando if en el cual vamos a realizar las matrices mediante las cuales se hace el cálculo de velocidades. Como se puede apreciar, tenemos la velocidad de manivela punto, la velocidad de vela punto y la velocidad de la corredera punto. Eh, y bueno, de esta manera logramos armar la matriz en la cual se introducen los datos y salen los resultados. Terminar con lo que son los cálculos de cinemática, procederemos a calcular lo que son las aceleraciones mediante el uso del comando if. Como podemos ver, se nos mostrará lo que es teta dos puntos o aceleración de la manivela, teta dos puntos de la biela y s dos puntos. Y esta parte de acá será la que nos podrá mostrar cuáles son los datos en el programa. Todo eso se realiza mediante matrices. Terminados los cálculos de cinemática, procedemos a calcular las variables cinéticas. Primero calculamos las aceleraciones en X y en Y de la manivela, de la biela y de la corredera. Pasamos a realizar nuestras matrices. Vamos a tener que realizar dos matrices para momento y para fuerza, donde introduciremos los datos de nuestras ecuaciones de equilibrio previamente realizadas. Seguimos bajando y el programa se encargará de realizar los cálculos para las matrices y posteriormente se mostrarán los resultados en la pantalla de resultados. Por último, tenemos una parte del código que se encarga de realizar el gráfico gracias a los datos de cinemática introducidos.